Qué impresión. Hola, Qué así. hola. Por fin, esto no falta, esto es así, No, Mejor dicho, perdón, total y absolutamente, eso es así. me No te imaginé, preocupes, me imaginé después tranquila. que tenía que actualizar, pero bueno, Ya, no te preocupes, tranquila, que siempre alguna cosita sucede en este momento. Siempre algo sucede. Bueno, Euge, aquí pues veo que ya se ha unido mucha gente. Yo creo que la gente tiene mucha expectativa con este live, expectativa de verte, pues de conocerte quienes no te conocen. Yo te presento, hoy estamos con Eugenia Gómez Ocampo. Eugenia es una mujer muy especial, como les había dicho ahora, una mujer maravillosa, a quien yo admiro y quiero mucho, la admiro profundamente, porque ella es una viuda joven también, una viuda muy joven, además una viuda en embarazo. Estaba en pleno embarazo cuando su viudez. También es una experiencia muy distinta, pero una experiencia muy dolorosa y muy fuerte de la vida. Y Eugenia, pues siendo una mujer muy joven, su primer embarazo, eh, con 5 meses de embarazo, creo, ¿cierto, Eugenia? sí, como 20 semanas. 20 semanas, de manera que iba como por la mitad del embarazo y le tocó el resto del embarazo iniciando un duelo tenaz, además pues de su embarazo. Entonces creo que es una situación bien complicada para uno asumir como mamá y como esposa que enviuda, eh, ¿dónde queda como la prioridad? Qué duro, bien difícil, Eugenia. Entonces esa es Eugenia, hoy con su vida más resignificada realmente, haciendo su vida, trabajando bien con su niña, ya ella nos contará, no me voy a adelantar, pero aquí tenemos a Eugenia para que nos cuente. Listo, Eugenia. Ay, Bueno, se lee. Hola, hola a todos, muchas gracias por esa introducción. ¿Me están oyendo? ¿Me estás oyendo bien? sí, te oigo Listo, perfecto, súper, Eugenia. súper. Listo. Bueno, quiero que nos cuentes un poquito como de tu experiencia, desde el momento de tu pérdida, cómo empieza pues como toda esta tragedia, porque realmente fue una tragedia. Y si nos quieres contar un poquito desde antes, si quieres hacer como una introducción antes de eso, dónde estabas tú, qué hacías, en qué estabas, Ujú, de qué se trataba, como quieras, Eugenia. Entonces listo. empieza por donde quieras, que están para escucharte a ti. Gracias, Cele. Fue muy chistoso porque cuando Cele me dijo de qué quieres que hablemos de viudez joven, viudez en embarazo, viudez trágica, homicidio, viudez con conocimiento público, algo así, yo decía, es que esto es como una historia de Netflix. Así. Pero, pero bueno, no, empezar pues agradeciéndole a todo el mundo que está conectado. Espero que haya mucha gente que, no espero que estén pasando por esto, pero sí ojalá esto esté ayudando a mucha gente, porque yo le decía a Cele que cuando yo viví lo que yo viví, yo buscaba mucho en Instagram duelo o algo así, nunca encontré nada y esto para mí hubiera sido pues espectacular. Sí. Yo tenía en ese momento 31 años. Alejandro y yo vivíamos en Barcelona, nos habíamos ido a vivir a Barcelona hace 8 meses porque la situación familiar de Alejo era muy pesada. Llevábamos 2 años y medio de casados. El papá de Alejandro tenía muchos problemas emocionales, por decirlo así, estaba implicado en una investigación en la fiscalía, entonces veníamos con mucho bagaje emocional, eh, y no es que deciéramos huir, pues como de lo que estaba pasando, pero realmente nuestro matrimonio necesitaba un aire diferente. Claro. Alejo sufría demasiado, entonces cuando llevábamos, no sé, bueno, unos meses en Barcelona, 6 meses, quedé embarazada en agosto. Fue un embarazo que no buscamos obsesionadamente, pues simplemente como que llegó y estábamos muy felices. Sin embargo, en la vida de Alejo había mucha tristeza, mucha incertidumbre, la situación en su casa no era fácil, nosotros luchando también en Barcelona, muchas cosas. Entonces, bueno, el 8 de noviembre nos llaman y nos dicen que el papá de Alejo estaba sufriendo pues como un infarto o algo así
y se muere el papá de Alejandro. Entonces, cuando el papá de Alejo se muere, pues lo primero que nosotros hacemos es viajar a Colombia a acompañar a Alejo pues en el funeral de su papá. Eh, entonces, bueno, llegamos, asistimos al funeral, Alejandro estaba muy triste, pero estaba con un, como siempre yo digo, como con una posición muy, muy de hombre de familia, su mamá, él tiene dos hermanas, o tenía pues dos hermanas menores que él, estaba yo, venía María del Mar, ya sabíamos que era una niña, entonces él era una persona muy sensible, pero él estaba asumiendo una posición muy, como bueno, ahora soy yo el responsable. Eh, y dentro de todo lo duro de la muerte de mi suegro, eh, se respiraba como un aire de mucha ilusión con la llegada de María del Mar, Claro. siendo la primera nieta de la mamá de Alejo, ¿cierto? Entonces había demasiada ilusión. Entonces, eh, a los 3 días de la muerte de mi suegro, nosotros estábamos en un recorrido familiar, digámoslo así, y Alejo, eh, por error, digamos que coge una botella de agua y se la toma por error, pero resulta que esa agua tenía cianuro. Entonces, cuando Alejandro toma el agua, pues Alejandro se muere casi que inmediatamente, o sea, pasaron, no sé, 3 minutos después de que Alejo pues bebe el agua y se nos desmaya y se nos va. Eh, entonces, pues ya se pueden imaginar, fue una muerte absolutamente repentina, fue una muerte que nos tocó en vivo y en directo a su mamá, a sus hermanas y a mí. Fue una muerte súper traumática, dolorosa, terrorífica, bueno, mejor dicho, Trágica. horrible. Todas las muertes son muy trágicas y las muertes en un choque, en un accidente, por enfermedad, o sea, yo no demerito ninguna muerte, ¿cierto? Pero es que ahí como que de la nada tomándose un vaso, pues una botella de agua, como se nos desmaya, hace 3 días había pasado con el papá algo muy parecido, entonces, bueno, fue muy duro. Uy, sí, tenaz. Sí, fue muy duro y bueno, y lo primero que yo pienso en ese momento es, yo voy a perder aquí a María del Mar, pues voy a tener un aborto, fue un momento muy duro, pero yo fui, digamos, como la más tranquila, por decirlo así, de los que estábamos ahí. Claramente la mamá de Alejo no tenía por qué tener cabeza, las hermanas también estaban enterrando a su papá, eh, entonces yo asumí una posición como de liderazgo en ese momento de vamos, hagamos, tal, pero pues lastimosamente ya era muy tarde, pues ya al momento en el que a él lo pudieron atender, ya Alejo le había dado un paro y él se nos fue, pues como les digo, fue demasiado rápido. Fue de inmediato. Ujú. Fue inmediato, pero ahí, como, ¿cierto? Como que tú no podías hacer nada, él estaba ahí y bueno, realmente fue muy duro. Entonces, pues ahí empieza todo mi proceso de asumir qué era lo qué era lo que estaba pasando y esta nueva realidad pues, que tocaba como entender y conocer. Y tú, Euge, en ese momento tan doloroso, es decir, tú en el momento en que Alejo, en que eso está sucediendo, y minutos después, cuando ya Alejo muere y tú te das cuenta de que Alejo está muerto, ese momento, ¿cómo lo vives? Es decir, si tú ahora te devuelves con el espejo del retrovisor y tú miras esa Eugenia de ese momento en esos instantes, ¿cómo lo analizas desde hoy hacia atrás? ¿Tú estabas ahí, no estabas ahí? ¿Tú entraste en shock? ¿No? ¿Tú te bloqueaste? ¿Qué pasó contigo? ¿Tú te entraba al aire, no te entraba? ¿Qué pasó con Euge? Mm, Sale, yo creo que honestamente el tema del estado de shock y de negación es absolutamente cierto. O sea, ¿cómo explicar? Como que yo decía, esto no me puede estar pasando a mí. O sea, es que ¿cómo así que hace una hora yo estaba conversando con Alejandro de nuestros planes de María del Mar y ya no está? O sea, no entiendo nada. Yo vivo en Barcelona, claramente me tengo que volver a Colombia, ¿qué voy a hacer? Se me venían millones de preguntas. Digamos que yo no quedé como, ay, como en shock, como en blanco. Sí, No, como en yo no, blanco no. no, yo no quedé en blanco, yo quedé como con 1000 preguntas y como mierda, o sea, Sí.
ahora, cierto, ¿qué va a pasar? Pues total. no entiendo nada. Eh, pero también, pero también a mi alrededor habían otras personas que en ese momento siento que estaban sufriendo más que yo. La mamá de Alejandro estaba absolutamente descompensada. No me acuerdo mucho de Juana y de Caro, las hermanas, porque mi atención estaba como en ella, en la mamá de Alejandro y en mí y en María del Mar. Y sí me acuerdo mucho de la reacción de la mamá. Yo me acercaba, yo le decía, no te, o sea, tienes que ser fuerte, aquí voy a estar yo para ti, María del Mar está acá, tú tienes que ser fuerte. Entonces como que también asumí ahí y todo mi duelo una posición muy fuerte y como muy de salvar a otros, mientras yo vivía otro proceso pues interno mío, ¿cierto? Claro, como es como otra responsabilidad, como, Esa, sí, yo me sentía claro, lo muy asumiste, responsable. Yo sí, me sí, sentía muy responsable como de no, de que los otros no desfallecieran tampoco. Al mismo tiempo, pues en el instante que todo pasó, llegaron muchas personas, la familia de Alejandro, mi familia, que estaban pues porque estábamos en el porque, entierro del papá de Alejo, claro, entonces estaban mis claro, hermanos, mis papás, había mucha gente, los amigos de Alejandro, entonces había demasiada gente y yo solo pensaba, bueno, yo tengo que ser fuerte, yo no puedo desfallecer ante toda esta gente que yo tengo como una luz, o sea, estoy como en el faro de todo el mundo. sí, sí, claro, claro. Entonces estuviste fuerte. Euge, Sí, ¿y en qué momento esa fortaleza te abandona un poco o nunca te ha abandonado? no, sí, sí, pero no ha sido una constante. Digamos que mi duelo, eh, no sé si sea mal o bien, eh, y no sé si porque yo soy psicóloga, o sea, no sé qué ha influido a que yo he sido una persona muy obsesionada con mi futuro y mi felicidad. Eh, entonces, claro, yo sí tenía unos momentos muy duros. Cuando, sobre todo, cuando me acostaba y cuando me despertaba. Eran los momentos más duros. Yo esos primeros días dormí con mis papás en la cama, ¿cierto? En Bogotá. Entonces yo me acuerdo que yo me acostaba y yo no hacía sino llorar. Yo soy una persona que no soy mucho de tacto, ni de afecto, ni de que me abracen, y yo me acuerdo que no me abrazaba. Eh, mi papá, todos lloraban conmigo, o sea, mi papá nunca en la vida yo lo había visto llorar. A mi mamá sí, pero o sea, pero éramos como un mar de lágrimas todos en los momentos en los que yo me quebraba. Entonces yo veía a la gente tan afectada cuando yo me desmoronaba, que yo era como, yo no puedo arrastrar tanta depresión junta, ¿cierto? Como que Sí, tengo que estar bien. Y cuando yo hablé contigo y con Manu, porque pues sí, aquí es importante que cuando yo llegué a Manizales, uno de mis primeros recibimientos fue Cele y Manu, como vengan y hablemos como mamá de una viuda joven y como viuda joven. Y yo me acuerdo que sí. las primeras cosas que a mí Manu me dijo fue, porque yo le dije, Manu, yo me quiero volver a casar, o sea, yo quiero volver a ser feliz, entonces me dijo, tranquila que yo también fue de las primeras cosas que pensé, ¿cierto? Tan Sin lindas, claro. traicionar a Mateo ni a Alejandro, pero era como, a mí no me digan que este va a ser o sea, toda nuestra vida. Sí, como que nos morimos aquí también, nos morimos Es aquí para el mundo. de Sí, 31 años, ¿cierto? sí, total. Yo embarazada o con un bebé tan chiquito, entonces yo me obsesioné con mi recuperación realmente. En el buen Sí. sentido de la Claro, palabra, ¿no? Pues como que, claro, y yo veo que tú también además eres una mujer muy, además eres una mujer primero muy valiente, segundo una mujer muy práctica y que tiene unos objetivos muy claros. Entonces, y eso los has tenido siempre y no se te perdieron en el momento de esta tragedia tan terrible, a ti no ujú, se te perdieron tus objetivos, ni se te perdieron como tus proyectos, ni tus metas, no, eso no se te perdió, eso se ujú, borró un rato, eso no estuvo presente pues un tiempo porque estuviste concentrada en lo tuyo y en lo que estabas viviendo, pero igual eso estaba ahí, eso estaba dentro de ti y fue muy válido porque ha sido una ayuda total. Entonces, de cierta manera, tú con tu pragmatismo, con tu manera de ser, total. Mm. con tu psicología, como que todo se unió para que tú pudieras salir de ir saliendo, ir procesando. Entonces, yo pienso que lo que tú hiciste fue un proceso más bien rápido, Mm. por lo que eres práctica. Cuando uno es práctico, es ágil en todo. ¿Ves? Uno Sí, agiliza y se refiere a todo.
se refiere absolutamente a todo en la vida. Entonces, eso pasó contigo, tú agilizaste, digamos, Manu es mucho más sensible, ella es artista, ella es menos Total, práctica, ella lo maneja total. desde otro ángulo, Sus desde su emociones son muy sensibilidad. profundas, no, no queriendo decir Exacto, que las mías no sean, pero exacto, yo no me quedaba en la emoción, sino como, bueno, y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Con quién salimos sí, a comer? ¿Con qué exacto. amiga? ¿A quién llamo? Sí, tú ibas inmediatamente a la gestión, es decir, a Exacto. gestionar, a gestionar, a gestionar. Entonces yo creo que eso también fue de mucha ayuda para ti, pues que ya vamos a contar por qué hablamos de esta parte. Sí. Pero bueno, sí, Pero sí, eso no, me parece algo, pero una cosa muy importante es que, y sin huirle al dolor, o sea, sí, este proceso es tan personal, pues claramente que hay libros y es demasiada ayuda que hablan de las etapas del duelo, cómo se debe vivir, no negarlo, no acelerarse al proceso, y yo, digamos que soy muy consciente que las cosas hay que vivirlas. Sin embargo, no está mal, no está mal querer estar bien, ¿cierto? Como que uno tiene que estar triste y tiene que atravesar por el túnel oscurísimo para sí, poder ver la luz, pero no es tampoco mal querer ver la luz rápido. sí, claro. Eh, Porque yo internamente y en las noches cuando estaba sola y muchas veces, y hasta hoy todavía tengo momentos débiles, o en las noches yo lloraba cuando yo empecé a sentir a María del Mar fue justo, no sé, 5 días después de que Alejo se murió. Entonces, cada Sí, patada claro, que ella daba, cada ida al ginecólogo, o sea, cada cosa de María del Mar para mí era súper dolorosa. Y yo tenía claro, una postura muy fuerte con mi mamá, porque a mi mamá le dio súper duro con mis amigas, pero eso no quiere decir que yo no tuviera unos momentos durísimos. De pronto no los quería compartir con la gente porque yo no quería desmoronar a los demás, pero yo sí los tuve y los sigo claro. teniendo, ¿cierto? Y los vas a tener, Exacto, exacto. claro. Sí, no quiere decir que porque seas una persona pragmática y de pronto un poco más racional, no sientas, no, de Es, lejos. Esas exacto, son maneras de ser, pero no de exacto, sentir. exacto, El exacto, sentimiento es el mismo, pero lo manejas distinto. exacto. Entonces, tu dolor fue un dolor inmenso, pero tu duelo, que es la manera como uno enfrenta el dolor, ha sido un duelo de pronto distinto, Ujú, pero con mucho dolor, pero con un afrontamiento distinto del dolor. Eso de pronto es exacto, lo que tú has hecho por tu manera de ser y por quién eres tú. Y así lo has exacto, manejado y así vas. Y así te ha exacto, dado resultado, porque esa eres exacto. tú. Entonces tú has Estoy, sido bus- tú. Estoy Tú has sido buscando tú la desde... luz de por acá. Es que me estoy oscureciendo. Espérame un Sí, ya se segundo. está oscureciendo. Yo también prendí otra lucecita aquí. ¿Qué pasó? Perdón, hubo Oigan esa crisis. gordita como se alborotó. Creo que se cayó, creo que se cayó. Ay, qué pesar. Pero perdón a todos, perdón. Tati, afuera Tranquila. no hay luz para prender. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Mira, saluda. Hola, María del Mar. Ah, Ay, bueno, qué pesar. préndamela porfa, Tati. Gracias. Sí, gracias. Listo, ya. Perdón. Entonces, sí, es decir, como que y digamos que el duelo que ha vivido la familia de Alejo ha sido un duelo muy distinto al mío y a veces yo me sentía, no mal, pues como, pucha, debería estar yo como sintiendo algo distinto, eh, no sintiendo, viviendo, porque como yo te digo, yo me obsesioné con mi resultado, entonces yo hice demasiado, o sea, yo puse demasiado de mí, demasiado. Entonces yo creo que esa ha sido la gran diferencia. Eh, Siempre que yo hablo de esto, lo primero el primer consejo que doy es que nadie va a hacer nada por uno, o sea, nadie. Te pueden acompañar, pero si uno no tiene la voluntad de ir donde ayuda, hablar, salir, buscar cosas distintas, eh, aceptar esta nueva realidad, nadie más lo va a hacer por uno, ¿cierto? Entonces yo entendí eso demasiado rápido, que yo Claro. era la protagonista de mi historia. Y que de ti dependía. Claro, exactamente. Y como uno no tiene fuerza al principio ni energía, uno, como no está dentro de uno mismo a veces, en muchas circunstancias, la gente casi que se sale de sí misma y espera a ver como quién lo va a recoger o quién le va a ayudar o quién se va a encargar con lo que uno cree y siente que no es capaz. Pero finalmente el duelo
es de fuerza de voluntad. Hay que ponerle voluntad, hay que decidir. Uno Sí, entra en duelo, obligatoriamente entra en duelo. Entonces la decisión exacto. está es, ¿lo vivo con todas las de la ley o a ver qué es lo que voy a hacer con todo esto? Y es de fuerza de voluntad, es de acciones, es dinámico, es un proceso dinámico de acciones y de paciencia total, porque uno va a estar ahí un tiempo. A Entonces hay total. que tener paciencia, porque es No que, puede ser tu enemigo, es que no puedes hacer exacto, nada contra eso. exactamente, Euge, exactamente, bueno. Entonces síguenos contando Bueno, cómo fuiste avanzando en tu proceso. entonces resulta que yo, bueno, yo decidí, había demasiadas cosas para decidir y yo, porque pues no solo acaba de quedar viuda, no solo acaba de perder al amor de mi vida, todos los sueños, lo que tú dijiste en el live de Manu, uno no Sí, pierde el pasado, sino el futuro, ¿cierto? Todos los sueños, las ilusiones, María del Mar, o sea, Alejandro es una persona, pues era una persona demasiado especial, o sea, demasiado especial. Entonces, él sí hubiera muerto con María del Mar. Entonces, yo no solo había perdido todo eso, sino que yo, claro, pues yo fui donde psicóloga que me acompañó, especialista en duelo, y ella me decía, tú no solo tienes un duelo de esposo, tú tienes un duelo de país, de ciudad, de trabajo, de vida, porque es que yo vivía en Barcelona, ¿cierto? claro, Entonces, claro. la primera decisión que tomé fue, bueno, yo me voy a ir para Manizales y voy a tener a mi hijo acá en Manizales, donde mis papás, y después voy viendo, ¿cierto? Entonces, mi papá viajó a Barcelona a traerme todo, a cerrar mi vida, digamos, allá. Eh, A traer el entonces yo, perro. a traer mi perro que vivía allá, que el pobre también pasó por un duelo porque quedó como con nadie allá en Barcelona mientras volvía. Sí, Entonces, claro. bueno, entonces listo, yo empecé a darme cuenta que yo tenía que tomar decisiones y que a medida que yo tomaba decisiones me alivianaba, ¿cierto? Era como, o sea, tranquila, esto se puede decir después, pero yo me daba cuenta que yo en la medida que yo tomaba decisiones, como que yo me quitaba un peso encima por lo mismo, por mi personalidad acelerada, práctica, ¿cierto? Entonces, listo, voy a Claro. vivir en Manizales, voy a quedarme a vivir con mis papás, no me voy a ir a vivir sola, voy a tener a Manizales, a María del Mar en tal hospital. Eh, quiero estar rodeada de mis amigas, entonces, amigas, veámonos mucho, salgamos a comer, hablemos de cosas. Lo primero que les dije fue, hablen de sus esposos, no les dé pesar. O sea, yo entiendo que ustedes están recibiendo una carga muy fuerte, pero esta carga quiere salir adelante, entonces hagamos cosas, acompáñenme, digamos que para mí la red de apoyo, la tan famosa red de apoyo fue importantísima, o sea, para mí hizo un antes y un después. Yo tener a mis papás, claro que mi mamá, que era una persona en la que yo me iba a recostar mucho, digamos que mi mamá estaba muy mal, mucho más mal que yo. Entonces no era una persona que podía darme las fuerzas que yo necesitaba en ese momento, ¿cierto? Entonces mis amigas, digamos que asumieron ese rol de, listo, vamos a salir, vamos a ir a comer, vamos a acompañarte en el nacimiento de María del Mar. Ya nace María del Mar, que creo que es el momento más duro por el que yo he pasado. De pronto, hasta más difícil que la misma muerte de Alejo, porque fue como recibir la realidad, ¿cierto? Como, Total. ok, esto es ser mamá sola, recibir a tu hijo solo. co- y yo sé que hay muchas madres solas, ¿cierto? Solteras, pero normalmente está el novio o el que la embarazó o el ex esposo o lo que sea. Aquí era como, o de pronto una persona que no tenía la ilusión de que ese hijo naciera, pero aquí Claro, era como la falta de alguien que hubiera dado su vida por estar ahí, ¿cierto? claro. Entonces, para mí, yo creo que ha sido el momento más duro de todo el proceso fue el momento, el momento en el que María del Mar nació, en el momento que yo me di cuenta que estaba realmente sola, que tenía que empezar un proceso que para mí era natural hacerlo en pareja y que a mí me tocaba hacerlo sola. Entonces, bueno, la maternidad, los primeros 4 meses de maternidad de María del Mar ha sido lo más retador que yo he tenido que vivir. Fue una niña muy difícil, lloró mucho, probablemente tenía temas con la leche, o no sé, o sea, fue demasiado difícil. Y, eh, y bueno, muy rápida, bueno, yo ya nací una María del Mar, entonces devolví a mi trabajo, que mi trabajo fue
importantísimo también en mi recuperación, o sea, estar ocupada, ir a trabajar, tener reuniones, tomarme un café con alguien, Sí. ¿cierto? Entonces, como que yo viviendo la parte más dura de mi vida, que fueron esos primeros meses de María del Mar, pues yo seguía encontrando la forma de conectarme con la vida y con la realidad, A ¿cierto? pesar de que fue un momento tan difícil, No, pues horrible. estabas viviendo el momento más difícil en cuanto a también al diario vivir y asumir el diario vivir, porque es que era asumir la maternidad, que de hecho no es fácil, que de hecho ya no es fácil. No, Asumir la maternidad cuando uno tiene un bebé no es fácil para nadie. no para Y nadie. de asumir eso y sumarse a esa situación, a esa circunstancia, pues la pérdida, la falta de apoyo de Alejo, lo que Alejo se está perdiendo, porque entonces no solo lo que tú te perdías, sino lo que él se pierde, cómo se pierde esa bebé y lo que se pierde María del Mar. Entonces, cómo María del Mar Lo se que está se pierde perdiendo de su María del Mar, papá. exacto. Exacto, entonces eran momentos muy difíciles. Entonces yo me imagino que esos primeros 4 meses fueron muy, muy difíciles para ti. Y tú Digamos, igual lo asumes, pues como lo diga, venías asumiendo. pero digamos cuando mi mamá y yo fuimos donde ustedes, Sí. que Manu todavía estaba muy frágil, porque me acuerdo que nos pusimos a llorar las cuatro ahí, ¿cierto? Como en ese espejo. Lloramos duro. Sí, Y yo eso le lo decía a sé. Manu, pero Mateo, tú tienes fotos de Mateo con Luciano, por lo menos, o sea, yo cuánto hubiera dado porque Alejandro la hubiera cargado un instante, ¿cierto? Yo tengo una foto de Alejo viendo la ecografía, que para mí esa es mi foto de ellos dos, ¿cierto? Entonces yo Claro, decía, pucha, por lo menos, o sea, no estoy diciendo que sea más difícil o no, pero que yo hubiera querido tener ese momento claro, de ver a Alejo en su paternidad. claro, 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 Tati, me abre, exactamente. porfa. Entonces, ay, perdón, es que ya que aquí me quedé sin luz, entonces tengo que entrar a hacerme en otra parte. Eh, No te preocupes. entonces bueno, una cosa para mí muy importante fue, digamos que la conexión que yo siempre he tenido con la familia de Alejandro. Digamos que la familia de Alejo siempre ha sido, como les decía, a pesar que hemos vivido unos duelos muy distintos, eh, siempre me han apoyado, siempre han entendido mi forma de ser y de hecho desde antes de que esto pasara, porque muchas cosas pues como que ellas veían mi forma de ser y mi forma de afrontar las cosas, entonces ellas siempre como que me apoyaron mucho, entendieron mis decisiones, entendieron la decisión de yo quedarme en Manizales, de yo estar acá, de salir, de verme distinta, eh, Te demostrar a respetaron. Alejo. Sí, exacto, y no eran como, no sé, probablemente pasaron pues por cuestionamientos como, pucha, ¿cómo hace? Pero nunca dudando como de mis sentimientos, ¿cierto? Sí, sí, qué lindo. Que para mí pues eso era demasiado importante, como que ellas entendieran pues ya que a pesar de que éramos personas distintas, pues todos estábamos pasando por un momento difícil. Totalmente. Además, aquí una anécdota y es que en la familia de Alejandro ya había habido o sea, una viuda de 4 meses de embarazo también, hace muchos años. Ah, ya, Entonces, claro, ya. claro, allá digamos que un tío de Alejo también se murió muy joven y su esposa también estaba embarazada. Entonces, era muy duro todo, o sea, es que eran demasiadas cosas Sí, sí. que ellos Además, tenían que revivían. afrontar Claro, y que bueno, pues sí. siento que yo pues he tratado mucho también como de darles luz y fuerza y decirles, listo, la vida igual nos unió y aquí seguimos Ujú. conectados a pesar de la distancia, pues siempre habrá un hilo conductor súper fuerte y súper profundo. Claro. Bueno, entonces tú sigues en tu proceso, ya la niña tiene 4 meses y sigues con tu O meta sea, clara, con entro, tus entro, metas entro claras. bueno, sí, yo la tenía muy clara y como les digo, yo pues buscaba mucha gente como pues para estar y para conversar y bueno.
Y en esas, pues, digamos que no conocí, sino me reencontré con una persona que yo conocía de hace mucho tiempo, que es José Pablo. Sí, Por medio de una prima mía nos reencontramos, empezamos a conversar. Digamos que la duda de si yo alguna vez iba a poder estar eh, enamorada o alguien enamorado de mí, con una bebé y con mi historia, porque para los que no son de Colombia de pronto, pues ahí vi que había alguien de Argentina o no sé, la historia mía, o sea, de la familia Pisano fue muy dura, o sea, fue conocida a nivel nacional, salíamos en televisión, en cosas, entonces era como que, uy, esta vieja está trayendo aquí una historia muy, muy pesada encima. Entonces yo siempre tuve como esa duda y ese miedo de que alguien volviera, pues como que se fijara en mí, ¿cierto? Y con un hijo. Para claro, mí eso era como casi inconcebible, la verdad. ya. Pero yo sí quería, no por dejar atrás a Alejo, no cierto, sino como por la ¿Por ti? compañía, sí, por la compañía que yo decía, yo no quiero cargar esta pañalera sola, yo no quiero empujar este coche solo, yo no quiero tener que pasar estas noches tan duras solas. Entonces, como que cuando José apareció, yo dije, bueno, aquí puede haber como una luz. Entonces José Pablo aparece y fue una persona pues que desde el minuto cero, como ya nos conocíamos, él sabía perfectamente, digamos que toda mi historia, una Sabía tu historia historia. muy reciente, exacto. Entonces José, pues muy rápidamente como que fue muy claro y me dijo, mira, yo quiero conocerte, yo sé todo lo que, pues, lo que pasa y ha pasado contigo, pero para mí eso no es un impedimento. Si tú estás dispuesta pues como a abrirte a la posibilidad de conocer, ni siquiera de salir, o sea, de conversar y salir, pues bienvenida, me parece chévere. Sí, Entonces yo empecé a salir pues con José Pablo y muy rápidamente me di cuenta que no iba a ser fácil, ¿cierto? Como que me choqué en muchos momentos con realidades muy duras que si para una papá y una mamá son retadores, ¿cierto? No sé, un bebé que no pare de llorar en un restaurante, sí, una claro, cambiada del pañal que te poposean encima, ¿cierto? Como sí, claro. la, el No desespero, cotidiano. el desespero del trasnocho, bueno, todo eso como que me empecé a El dar cuenta que yo lo cansancio. estaba compartiendo con alguien que era ajeno haber tenido 9 meses de embarazo, a estar preparado. Entonces yo dije, pucha, esto está muy duro para, pues, para José Pablo y para mí, ¿cierto? Entonces, pues yo ahí como que hice como un paro muy duro entre nosotros y le dije, esto no es para ti, o sea, tú eres un hombre joven que tienes todo por delante, ¿por qué una mujer como yo con esta hija que además María del Mar era, como les digo, ella lloraba demasiado, entonces esto no es para ti, o sea, tú tienes muchas posibilidades, porque en esto que estoy en un proceso tan difícil? Entonces me dijo, pues entonces ahí digamos que la relación se consolida y me dicen, listo, no, vamos para adelante y yo estoy aquí si tú quieres que yo esté y a mí no me importa vivir estas cosas tan difíciles, yo estoy aquí firme. Eh, y empieza la relación con José, una relación que no ha sido fácil en el sentido emocional mío, digamos que él me ha acompañado una montaña rusa de emociones, Ujú, siempre primando la Eugenia práctica y la Eugenia aterrizada, sí, pero para él también ha sido retador y estas son cosas que yo he hablado porque yo me volví muy cercana a mano, digamos, claramente el tema del duelo te une a la gente y, y cuando yo he tenido alguna pelea, pues no pelea, alguna discusión como bueno, profunda y ujú, fundamental, he sí, acudido a mano como esto me está pasando y qué hago porque yo tengo que dejar un precedente acá, ¿cierto? Pero José Pablo es una persona de carne y hueso que siente ¿cierto? Entonces, totalmente. entonces hemos aprendido a vivir él y yo con que Alejandro es una figura que siempre estará en mi corazón, en la vida de María del Mar, claramente. Es una persona que yo le agradezco lo que soy hoy, le agradezco por mi hija, le agradezco por todo el inmenso amor que él me dio a mí, le agradezco por todo lo que yo aprendí y yo no puedo simplemente cerrar ese capítulo y ya no, Alejandro estará siempre en mi corazón, o sea, siempre, y siempre lo voy a querer. Pero como yo lo expliqué muchas veces,
son dos procesos paralelos que el uno no interfiere en el otro. Al mismo tiempo, nace una nueva ilusión, nace un nuevo amor, nace una nueva esperanza, nace una compañía, una nueva familia. Nosotros decimos que somos la familia Escobar Pizano Gómez, ¿cierto? Sí, sí. Nace ilusión de que la vida vuelve a tener colores, porque A una cosa sonreír. que tú me, sí, una cosa que tú me decías es que a pesar de que yo era muy fuerte, a mí era como si el alma me la hubieran apagado, como que todo estuviera en blanco y negro. Listo, yo podía vivir, pero yo no, mi vida no tenía ni un solo color, o sea, era como, y la llegada de José, sin querer, él ser ni yo hacerlo el responsable de mi felicidad, pues claramente trae colores y trae felicidad y trae para María del Mar pues un ambiente muy lindo, eh, muy de un papá en la tierra, como nosotros decimos, que ella tiene un papá en el cielo y un papá en Y la uno en la tierra. tierra. Claro. Exacto. Y como te digo, no ha sido un proceso fácil, hemos tenido que ir donde una psicóloga familiar, hemos tenido que tener unas conversaciones muy difíciles y profundas y dolorosas y hacer, y hacer eh, ¿cómo es esa palabra? Como a renunciar a cosas, eh, pero nunca me he arrepentido, digamos, de la forma en como yo viví mi duelo y como lo sigo viviendo hace, no sé, hace 20 días, José Pablo entró al cuarto y yo estaba llorando y él me dijo, ¿qué pasa? Y yo no, simplemente, pues hay momentos en los que yo, digamos, cuando alguien cercano a mí tiene un bebé, para mí eso es muy lindo, pero muy Ah, doloroso, porque yo te vuelvo y me duele. acuerdo, pucha, eso que yo viví sola, qué duro, ¿cierto? Claro, claro, exactamente. Entonces, Euge, lo que pasa es que tú, mira, tú has vivido, que tú en ningún momento has interrumpido tu duelo. Y eso es lo que hay que aclararle a las personas que te ven y aprenden de ti. No es que el duelo se interrumpa, es que, y no es que, y nada es excluyente, es que tu duelo con Alejandro no queda excluido de tu relación con José Pablo. Exacto, No es excluyente, eso todo hace parte de lo mismo y tu duelo ha sido compartido con José Pablo. José exacto. Pablo ha vivido el duelo contigo, te ha acompañado en tu duelo por Alejo. Y no quiere decir que él esté incluido y haga parte de ese duelo, pero lo comparte porque sabe de tu dolor, porque se enamoró de ti y si quiso seguir contigo, a pesar de que tú estabas rota, estabas en duelo, acabas de tener un bebé, pues está en medio de todo esto tan difícil y tan doloroso para ti. Y él está contigo en tus peores momentos y se enamora de ti en tus peores momentos. Y tú no debes Y me permite vivirlo, ser tú, ¿cierto? Como, claro. ujú. Exactamente, entonces te permite vivirlos, te permite ser tú, te permite seguir transitando tu duelo porque tu duelo no ha terminado. No, Es yo que no creo que quiere no va a decir terminar, y no va a no sé, terminar. Cele, pues como lo veas tú desde un ámbito más, más desde el lado académico y de vivir tus propios duelos, yo sé, pero yo creo que un duelo nunca se No, va, no, ¿cierto? Como que es ya que estamos no, marcados, exacto, ya quedamos exactamente. con una marca de Es una un duelo, cicatriz, sí, una es una cicatriz de cicatriz viuda, de total, hija, de de lo que mamá, de sea, lo que sea, pero siempre va a estar ahí. claro. Entonces, Y siempre habrá un sentimiento de pesar, siempre habrá un sentimiento de pesar total. Y siempre en algún momento, por tiempo que haya pasado, en algún momento llorarás. Y han pasado 10 años y de pronto lloraste. Y ya han ujú, pasado 10 años y han pasado 15. ¿Ves? exacto. Entonces, lo que se trata contigo es, que a mí me gusta que la gente lo entienda, es eso. Es que el duelo tuyo lo has vivido de una manera diferente porque lo has vivido compartiendo con otra persona y tú al tiempo que vas viviendo un duelo, pues la vida se te iba pintando de colores. Pero el hecho de que se te fuera pintando de colores no quería decir que es que tu duelo se fuera quedando atrás, no, el duelo estaba ahí. No es que ya Ujú. lo hubieras elaborado y estuviera listo y bueno, ya salí del dolor y estoy lista. No, no. Inclusive aún hoy todavía no es así, ni va a ser así todavía. Y cuando María del Mar me empieza a preguntar por su papá, o sea, por sus apellidos, porque mi papá aquí en la tierra es Escobar y porque yo soy María del Mar Pisano,
no entiendo y qué pasó, y cuando yo con toda la felicidad del amor empiece a entregarle a María del Mar todo lo que yo le tengo de Alejo guardado, sus fotos, su cámara, las cartas que él me hacía, bueno, a mí me van a acompañar muchos momentos en los que yo voy a estar frágil, como dices tú, por más de que pasen 10 años. Y no quiere decir que porque la constante mía sea practicidad, ¿cierto? Sí, Pues no tenga unos momentos de profunda tristeza. claro, claro. Y de confusión de pronto, y de dolor, y de culpa, y de, Exacto. y de miedo, y Uh -huh. de angustia, y de ansiedad. Claro, claro, Euge. Lo que pasa es que eso es lo que has manejado un poco diferente. Es hacia afuera, pero dentro lo sientes, claro que lo sientes. Exacto. Entonces, esa es la diferencia en tu duelo con respecto a otros. Sí, Y pienso sí pienso que a veces el haber sido un proceso rápido, pues a veces pago unas consecuencias chiquitas, o sea, digamos que, por eso te digo, yo no me arrepiento de cómo yo he hecho las cosas, pero sí pienso que hay momentos en los que me siento muy abrumada por la velocidad con la que yo vivo en general, no, no solo con el duelo de Alejo, pero como con mis decisiones, con mi trabajo, con María del Mar, con recogerla, con traerla, con mis proyectos, con José Pablo, con tanto que hace poco tuve como una sobrecarga emocional y de cansancio físico y mi mamá me decía, ¿por qué no retomas otra vez la terapia para que te acompañe como a volver a mirar cosas que de pronto tengas, que se te haya abierto una herida y no te hayas dado cuenta? Porque como lo decimos, la cicatriz siempre va a estar, entonces a veces claro, se nos sana, pero a veces nos pinchamos ahí y vuelve y abre, entonces, abre un poquito. pero a mí no me da miedo tener que afrontar esos momentos de crisis, digámoslo así, duros, Cele, porque yo, por lo que yo te digo, yo no asumí el duelo como mi enemigo. Sí, sí, tú lo incluiste en tu vida. Lo hiciste Exacto. parte de ti, lo hiciste parte de ti y dijiste, este es con el que me va a acompañar mucho tiempo, entonces venga para acá a ver qué hacemos, Uh ¿cierto? -huh. Más o menos así, que ahí estuvo como tu valentía en esa decisión, pero no quiere decir que eso no te afecte. Uh Eso -huh. también te afecta, Euge. Y de pronto lo que tú puedes, con respecto a lo que dices de ahorita que estás, como que hiciste en estos días una crisis, puede ser Sí, una crisis de agotamiento, una crisis de saturación, de que estabas agobiada y hasta aquí de cargar tanta cosa, porque cuando uno es tan práctico, carga demasiadas cosas. A veces carga más de lo que puede. Y cargas muy pesadas. Entonces se agobia y se aplasta y no se da cuenta. Y cuando se da cuenta es porque ya está hasta acá. sí, Entonces es importante que eso lo tengas en cuenta, porque además se siente mucho el cansancio físico. mucho. Demasiado. Entonces, como un agotamiento, literal es un agotamiento, y es importante que lo tengas en cuenta. Para ti es fundamental algo como de ejercicio, de tomarte tus tiempos, de tomarte como tus espacios solita, los de disfrute o de leer o de hacer lo que te dé la gana, pues lo que quieras, un rato para ti. Porque cuando uno tiene además un bebé como tienes tú, una niña de la edad en que está María del Mar, los niños son muy demandantes, los niños Además, chiquitos son muy demandantes, entonces los espacios para la mamá solita, como ya para Eugenia sola, que no es la mamá, que no es la esposa, que no es la hija, que no es la amiga, sino yo, Eugenia, conmigo, la mujer que soy, también es importante los espacios. Esos hay ya. que buscarlos, Euge, para que Uh descanses, porque te vas a agotar. Y tú vienes de un ritmo muy acelerado y también muy acelerado emocionalmente. Entonces es acelerado físicamente, hasta tu cuerpo, imagínate tu cuerpo apenas está acabando de recuperar del embarazo. Pues Sí, exacto. además, ¿cuánto se demora un cuerpo de mujer en volver a quedar todo donde debe quedar? Se demora un tiempo, yo no sé cuánto, pero sé que se demora. Entonces también piensa en eso y darte como esos espacios tan importantes para ti, de ti para ti, de Eugenia para Eugenia me lo voy a dar, pues necesitas colaboración alrededor, pero es importante que lo hagas y lo pienses. Esas cositas para ti, muy, muy importante que las tengas, como de No, encuentros contigo. exacto, y ayudas, digamos, el libro Cele Tuyo, donde hay ejercicios, donde hay unas frases tan lindas que para mí han sido como de gran compañía, los ejercicios que hay que hacer, como que volver a la esencia del dolor y como
nunca negarlo, ¿cierto? Como que ahí está, te trabajo, te reconozco, pero, y es como mi gran consejo, no sé, y es como la luz siempre está Claro, disponible al otro lado, ¿cierto? claro, total. Eh, por más de que uno la busque o no la busque, el tiempo te la va a traer, ¿cierto? Si uno la busca y lo hace, pues llegará más Claro, rápido. Pero la llegar, ¿cierto? Sí, seguro, o sea, es lo más seguro. Yo, digamos, hace poquito una amiga mía pues una amiga mía que pasó por un divorcio muy duro, muy, yo le decía, esto va a pasar, o sea, te lo juro, te lo prometo, tú vas a volver sí, a reír, vas a ser feliz, te lo juro. Claro, tienes que vivir lo que tienes que vivir, pero eso va a pasar, ¿cierto? exacta, exactamente. Entonces, digamos con respecto a lo que decías del libro, el libro tiene las dos partes. El libro tiene, así como tú lo decías, tiene todo el proceso del duelo como tal y tiene en la segunda parte ya la resignificación de esa pérdida. Exacto. Cuando tú logras poner a tu ser querido en otro sitio diferente al que lo tenías, ya no es esta ausencia, este dolor, esta tragedia, esto tan terrible, sino Ujú. cuando aprendes a vivir sin esa persona, que te duele, pero aprendes a vivir y a ponerla como en otro sitio. Como tú decías, yo jamás voy a olvidar a Alejo, yo jamás lo voy a dejar de querer, él siempre va a estar en mi corazón. Eso es reposicionar un duelo. Ya, Alejo está ahí y tú tienes la certeza y la seguridad de que está ahí. Pero para llegar a eso que tú acabas de decir, tú pasaste por todo un trayecto de duelo y esa es la compañía que hace el libro. Atravesar todo ese trayecto con Exacto. ejercicios y todo eso para que las personas tengan ese apoyo y esa orientación sobre todo, esa orientación sencilla y amorosa. Y cómo entender dónde estoy, qué es lo que me está pasando, que sí, Claro, que puede seguir de acá. sí, Eh, el duelo, exacto. el duelo no es cíclico, o sea, no hoy, o sea, porque yo me acuerdo que yo era obsesionada y yo le decía a mi psicóloga, eh, ¿esto cuánto dura? ¿Cierto? Como Así. Eso es una pregunta muy común, sí, total. en teoría, ¿cierto? En teoría, ¿cuánto dura un duelo? Ella me decía, es muy difícil responder. En teoría podría durar 6 meses, ¿cierto? Pero hay personas que llevan 30 años en duelo, o Claro, 10, 15, o a los, ¿cierto? Entonces yo como que pasaron 6 meses y yo seguía muy mal y yo dije, claro. no, esto no es de tiempos. Ah, sí. Claramente todos los días cuentan, todos los días está como Todos dice los días, sí. un paso adelante, bueno, no me acuerdo algo que utilizas tú, pero como que un pasito Sí. para adelante, nunca. Pasitos adelante, sí, Exacto. pasitos adelante. Todo Y retroceder no quiere decir, mejor dicho, cuando uno siente que retrocede, no está retrocediendo, igual son es, pasos adelante. De todas exacto, maneras, jamás pasos hacia atrás, así es. Así exacto. es, Entonces, exactamente. es entender, es como ayudar. Yo leí mucho, mucho y de verdad que recomiendo Una luz para mi duelo, recomiendo libros que me acompañaron en ese momento de Alicia Belculer Ross, Ah, ¿cierto? sí, sí, ella tiene unos libros hermosos, Como hermosos también. esta mañana. Chao. Eh, Ah, ya van a costar la gordita, qué ya belleza. está agotada. Sí, claro, me imagino. Sí, como que utilicen todas las herramientas, por favor, utilicen todas las herramientas. Si tienen cómo poder ir donde el psicólogo, háganlo. Si tienen cómo, si tienen un círculo de amigas, explótenlo. Si tienen familia, hablen. O no sé, pero hay que explotar la gente que uno tiene alrededor, Claro, porque y los libros y la información y todo. O sea, todo, hasta todo. Todas acuerdos de. las Ujú. redes de apoyo en todos los sentidos y desde todos los puntos de vista. Esas son las redes de apoyo. Esos grupos que tú estás haciendo, Cele, que yo me hubiera encantado poder tener ese momento, en ese En este momento, momento, sí, pues ese grupo en ese momento, o sea, inspiración total y ayuda total, pues yo sí, veo a una persona que está pasando por lo mismo que uno y que salió adelante, es como, wow, yo también puedo. sí, Sí, eso anima, eso anima. Además, son grupos donde se comparte el dolor y es el mismo dolor. Es decir,
cuando se normaliza casi que el dolor, y usted siente eso, yo siento lo mismo, y usted piensa eso, no puede ser, yo también pienso exactamente igual. Mm, Y es como si ese poder expresar abiertamente sin miedo a ser juzgado, sin miedo es ser uno como es uno, literal, sin preocuparse el otro qué va a pensar, ni si yo voy a llorar mucho aquí, qué irá a pasar, y si lloro a los gritos, entonces qué irán a decir, y entonces las voy a incomodar, ¿no? Es el único sitio donde tú llegas con tu dolor encima, con tu dolor a cuestas y lo expresas abiertamente, como quieres, como sientes, y no pasa nada. Entonces se forman unos lazos muy fuertes y es hasta muy divertido porque de lo trágico a lo cómico hay un paso, entonces hasta da risa a veces, hasta da sí, risa. La sí, gente sí. dice, no, ¿qué es esto? No, no, esto es increíble, pero ha sido una hermosura. La primera experiencia fue hermosísima, di con unas mujeres espectaculares, casualmente todas eran extranjeras, no había nadie, solo había una colombiana, Ya, pero todas eran extranjeras. Fue muy bonito, fue muy, lindo y muy enriquecedor para ellas y ellas lo disfrutaron y aprendieron y elaboraron esos duelos, les ayudó para hacer pues unos procesos increíbles. Bueno, que se nos está terminando el tiempo, no sabes cuánto te agradezco este live con tu experiencia, yo sé que van a aprender muchísimo, que es también lo que tú quieres y también es tu objetivo y que juntas vamos a hacer muchas cosas, con Euge y con Manu podemos hacer muchas cosas porque ellas desde su experiencia tan increíble para compartir sus testimonios de vida tienen muchísimo que aportar y a la gente les llega esto al alma total y aprenden increíble. De esto es de lo que más se aprende. De manera que no sabes cuánto te agradezco. Me encanta tenerte aquí. La misma Euge de siempre, igualita, hermosa, auténtica, espontánea, sincera, delicioso. Me encanta, me encanta. Te mando y, un abrazote. y te felicito y te agradezco por la comunidad de duelo y de viudas jóvenes y de todo el haber tenido, digamos que la iniciativa de esto. eh, Todo lo que escribes a mí me llega al alma, es como si hubieras pasado por lo mismo que uno pasa, entonces es algo que de verdad muy cercano a lo que uno vive y demasiada ayuda estás haciendo en este momento. Cuentas, sabes que conmigo para lo que quieras, Yo sé que sí, tan lindo. Yo sé que con sí. Manu, todo. Y pues no, espero que el testimonio ayude a la gente que está pasando por momentos difíciles. Claro que sí, vas a iluminar a mucha gente. Hoy también hay mucha luz aquí contigo. Hay luz para los duelos total contigo. Se extiende, se sigue extendiendo una luz para mi duelo a través de estos testimonios tan increíbles como el tuyo. Quedamos en eso, te mando un abrazo, te agradezco pues por estar ahí y hasta el próximo que te invite porque es que aquí todavía hay mucho que contar, Mucho mucho que que hablar, hablar, mucho que total. decir. Esto es no, pues esto es un Un abrebocas. sí, esto es un abrebocas y la gente va a Sí. querer seguir. Entonces, gracias, Euge. Bueno, Muchas un gracias abrazote. y gracias a todos, lo mismo para ti, gracias a todos por participar, por estar ahí, por vernos. Qué felicidad, esto es lo que hace que valga la pena, que haya tanta gente en torno a esta comunidad de Una Luz para mi Duelo, que aprendan y sigan aprendiendo. Se le Todos queda los días se guardado, aprende algo. ¿cierto? Queda Sí, queda guardado el... colgado. Claro que sí, queda Listo. colgado. Hay mucha gente que lo ve después porque no tienen la oportunidad en este momento, entonces lo dejamos colgado. Claro que sí, Euge. Ahí veo Así a quedamos Manu entonces. muy atenta a todo. Ahí está Bueno, atentísima, mejor dicho. Bueno, Euge, bueno, un un abrazo. besito a la Feliz gorda y noche, muchas saludes a José gracias. Pablo. Bueno, a Bueno, ti, gracias. chao. Chao. Chao.